Los libros de la Biblia, cada libro está escrito en diferentes géneros. Hay géneros poéticos, ¿sí? Por ejemplo, salmos. Hay géneros históricos que cuentan la historia, qué es lo que estaba pasando en ese momento de la historia. Y hay géneros míticos. Los géneros míticos generalmente se utilizan diferentes personajes que no son de la vida real para crear, para que sean símbolos y contar algunas revelaciones o contar algunas historias, ¿ok? Esta parte del Génesis, y esto es importante saber, porque en muchos libros todavía, en muchos caminos espirituales, en muchos caminos religiosos, se cree todavía que esta primera parte del Génesis es histórica, lo cual no hace sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos 1 más 1 da 1 millón, no nos da 1 millón, es decir, hubo solo 2 padres que de hecho tuvieron 3 hijos varones y de esos nació toda la humanidad, no tiene mucho sentido. Una explicación bastante ilógica me parece a mí, que era una explicación que en ese tiempo la tierra estaba cubierta con una capa que permitía que se tengan muchos hijos y se viva muchos años y que por eso vivieron tantos, y luego vino el diluvio y que con el diluvio esa capa se destruyó. No es verdad. Y esto lo pregunté en teología, busqué en artículos justamente para poderles compartir el contenido. El libro del Génesis es mítico hasta el capítulo 11, hasta la Torre de Babel incluido. La Torre de Babel no es verdad. No es que existió una Torre de Babel. Es otra vez, es una historia con personajes y símbolos para darnos a entender en un poco la historia de la Torre de Babel, es que hablaban diferentes idiomas y no se entendían, ¿sí? Es igual que con Adán y Eva. Ya después del capítulo 12 del Génesis, ya empieza a ser histórico. ¿Por qué? Porque ahí ya empieza la historia de Abraham. ¿Y por qué sabemos que esta primera parte es mítica? Más adelante, de hecho, hay una parte en donde incluso se habla de que hay ángeles del cielo que tienen hijos con ángeles de la tierra y hay gigantes. Esto suena a mitología griega básica. ¿Se acuerdan de Zeus y los dioses y los semidioses? Ok, se parece mucho a las historias. Ahora, ¿por qué las historias se pueden parecer? Y esto es interesantísimo. Mira, debemos conocer que el inicio de la humanidad, las historias se parecen, ¿sí?, en diferentes religiones. ¿Y por qué se toma el tema de la mitología? Porque obviamente, generalmente Dios tiende a coger parte de las historias conocidas por el pueblo, ¿sí?, para obviamente contar su propia revelación, ¿sí? Es decir, utilizar historias parecidas o símbolos de esa época para que se pueda entender bien. Entonces, primera revelación es comprender que la historia de Adán y Eva es un mito, ¿sí? Es decir, ellos son personajes que están puestos allí para darnos a entender cómo posiblemente se empezó la humanidad. Es lo mismo que cuando tú quieres contarle a los niños algo sobre el bien y el mal, generalmente nuestra mitología de ahora serían los héroes y los villanos. Ah, pero Superman existió. No, o sea, específicamente no, pero existen los que son buenos y los que son malos. ¿Tiene sentido? Bien. Entonces, por otro lado, debemos también comprender que el Génesis es parte de los libros del Pentateuco. El Pentateuco significan los 5 primeros libros. 5 primeros libros. Estos 5 primeros libros los tienen también los judíos y los cristianos, ¿sí? Lo que es importante también saber es que Génesis se escribió después del 5.º libro.
Mira que a pesar de que el Génesis está puesto como el primero, se puso como el primero porque está explicando cómo se crea la humanidad. Sin embargo, el Génesis fue escrito después de estos 4 libros, porque obviamente fue una unión de las diferentes historias, cómo se creó la humanidad. De hecho, la historia de cómo se creó la humanidad en Egipto es muy parecida. Habían estas dos especies que estaban juntas y vino el bien y el mal, y etcétera, etcétera. Entonces se parecen mucho, ¿sí? Primera de Bastos, que es importante saber. Cuando yo les compartí leer el capítulo 1, versículo 27, me gustó esta parte porque dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen y semejanza, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, primero Dios crea a los humanos, es decir, crea a la humanidad. La primera enseñanza de este versículo es que somos la única especie que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Ninguna de las demás especies, ni del cielo, ni de la tierra, fueron creadas a imagen y semejanza. De hecho, no lo dice, ¿verdad? Dice, creó las aves de toda clase, creó crías de la misma especie, hicieron que se multipliquen, peces que llenen los mares, aves que vayan por los cielos, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguno es de imagen y semejanza. Este es un primer punto importante. El hombre y la mujer eran diferentes al resto de la especie, al resto de especies, ¿verdad? Por otro lado, es importante saber también que existen 2 significados para la palabra Adán. Esto es extremadamente importante saber. ¿Por qué? Porque por un lado, un concepto de la palabra Adán es el nombre que Dios le da a un hombre que ha creado, ¿verdad? Esto lo dice en el capítulo 2, versículo 6, manantiales no, 7. Aquí es cuando crea Dios a Adán, al Adán como un hombre, ¿verdad? Como un solo hombre. Dice, luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, por un lado hay 2, como les decía, 2 significados de Adán. Por un lado el Adán que creó Dios, y por otro lado, así como en el capítulo 5, que yo les decía, en el capítulo 5 dice, versículo 1 y 2, dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán, el Adán que creó Dios, ¿verdad? Cuando Dios creó a los seres humanos, al lado de humanos tiene un asterisco para ver abajo qué otro significado tiene. Y en mi Biblia dice que en hebreo humanos significa Adán. Este es el otro significado de Adán. Adán también significa humanidad, significa los seres humanos como una especie. ¿Me explico? Entonces, por eso es que aquí la Carlita, cuando ella leyó en su versión, dice, los creó hombre y mujer, los bendijo y los llamó humanos, dice en mi versión, y en su versión dice, los llamó hombre y mujer, los llamó Adán. ¿Sí? Por eso es que puede a veces generar confusión, porque dice, ¿cómo al hombre y a la mujer? Pero si la mujer se llamaba Eva, ¿por qué les llaman los dos Adán? Ah, ok, porque hay 2 significados. El uno es humanidad, todos los seres humanos, y por otro lado, al hombre, a un hombre, ¿sí? Este personaje le llamó Adán. Después, Adán, cuando ya es creada la mujer y pasan algunas cosas que ya lo vamos a ver, Adán es el que le da el nombre a su esposa, que eso está de hecho en el capítulo 3, versículo 20. Dice, después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva.
Y esto es interesante porque dice que le puso el nombre Eva porque ella sería la madre de todos los que viven. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó como hombre y mujer. Y Adán le pone el nombre de Eva porque sería la madre de todos los que viven. Y si nosotros vemos cuál es el significado de la palabra Eva, es dadora de vida, la que es la fuente de vitalidad. Entonces, volviéndolos a la simbología, por un lado hay un Adán que es la humanidad, luego hay un Adán que es como el inicio de una historia, un personaje, y la otra personaje es Eva, que es la mujer, ¿sí? Que de hecho es la vitalidad, la que va a dar vida. Ahora bien, por otro lado, es importante también resaltar cómo son creados cada uno, porque mira que el hombre es creado de una forma y la mujer de otra. Esto es también importantísimo en su historia, porque en el caso del hombre, él es creado del barro, de la tierra, del polvo de la tierra, es decir, de lo básico, de lo ya creado antes, que es lo terrenal, lo firme, ¿sí? Es creado de la tierra y después dice, sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Es decir, que ya desde ese momento el hombre ya tenía el Espíritu de Dios. Ya tenía el Espíritu de Dios. Por tanto, ya desde ese momento el hombre era por un lado imagen y semejanza, es decir, tenía, pero la imagen, ¿estamos pensando en una imagen de cómo se veía físicamente? No, sino como la base, la sangre, lo que le hace Dios, por ahí su característica espiritual. ¿Sí? Y por otro lado, le sopla el viento de vida. El hombre ya tenía el espíritu, desde ese momento tenía el espíritu de Dios. Aquí hay un punto importante. Antes de esto, volviendo al capítulo 1, me encanta esta parte de cómo Dios crea todo, crea los cielos, la tierra. Quiero que se imaginen esto como en esta historia mitológica, ¿no? Entonces, donde Dios creó, porque obviamente en 7 días probablemente no era, pero vuelvo y digo, es como una interpretación, ¿no? Entonces tú creas los cielos perfectos, las estrellas, los animales de todos los colores y sabores, los mares, creas toda la naturaleza. Y me encanta porque dice en el versículo 25, dice, Dios vio que esto era bueno. Y me encanta porque dice, ya toda su creación, Él dice, esto era bueno. Sin embargo, aunque todo era bueno, algo le faltaba. Algo que sea más allá de lo bueno, que sea espectacular. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos para que sean como nosotros. Ellos reinarán. Entonces me encanta cómo hace una pausa de crear todas las especies. Y es como, a veces me imagino, esta es mi propia opinión sobre esta parte de la historia, y es que a veces me imagino cuando tú haces una obra maestra y dices, wow, esto es bueno. Sin embargo, quiero crear algo más wow. Y entonces la cereza del pastel, nosotros. Y ese llamado a veces me pongo a pensar. A veces vemos la naturaleza y nos hace llorar, a veces vemos un atardecer, un mar, unos animales y a veces podemos llorar de la emoción y de la alegría. ¿Cuánto más debemos trabajar en nuestra forma de vernos para comprender que nuestra belleza y nuestra forma, cuando fuimos creados, el Señor dijo, esta es la cereza del pastel? Qué maravilloso sería que cuando veamos al espejo lloremos de la alegría diciendo, ahí está Dios. Wow, Señor, te pasaste. Yo cuido de este cuerpito, yo lo embellezco con maquillaje, pero ese trabajo que tú hiciste, wow.
Bueno, pero ese es un adicional mío de la cereza del pastel. Volviendo entonces a la historia. Cuando crea la mujer, volviendo a la historia de la mujer, está en el versículo 21, en el capítulo 2, dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de las costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Mira que en este caso Dios creó a la mujer desde algo que ya tenía vida, algo que ya tenía el espíritu, algo que ya tenía vida, y que justamente la costilla es un símbolo de aquello que cuida el corazón, aquello que protege la vida. Viste que las costillas están en nuestro cuerpo para justamente proteger la parte más importante de nuestro cuerpo, que es los pulmones y el corazón. Por eso están tan fuertes, es como una armadura que va protegiendo. Y justamente de esa costilla se dice que es creada la mujer. Desde algo que cuida la vida, desde algo que cuida el corazón. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre, y dice, y esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Porque también antes dice, esta es hueso de mis huesos. Es parte de mi hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso en algún momento, que también podríamos, si quieren, en algún momento ver, en peticiones a esposos y a esposas, dice, ámala como a ti, como que es parte de ti. Y a ella se le pide, respétalo a él, ¿sí? Entonces, este es un mensaje importante de cómo han sido creados, el uno del polvo, ¿sí? Y el otro de la vida misma. Esta también es una representación de una diferente especie. Es casi como si la mujer fuera una evolución. O sea, una cosa es de lo básico y lo otro es de algo ya creado, algo con vida. ¿Tiene sentido? Ahora bien, una vez que ellos dos han sido creados, después, por supuesto, ellos están en el paraíso, en donde no hay ningún tipo de vergüenza. De hecho, porque en el capítulo 25 dice, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces, estaban en este espacio donde se sentían libres, donde estaban felices, estaban en el paraíso absoluto. Pero el Señor les pide, este es el único deseo que les pido, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que nos revela la historia de estos dos personajes? Adán y Eva son personajes que son curiosos. De la humanidad desde el inicio ha sido curiosa. Y por otro lado también son personajes que representan la batalla con un enemigo, que es un enemigo que no está dentro de ellos en ese momento, sino que es un enemigo que no es que ellos nacieron con ese enemigo, sino es un enemigo que viene desde afuera, que es la serpiente. Mira cómo esto, incluso en la actualidad, cuando nosotros comprendemos que estamos luchando en la buena batalla, comprendemos que el enemigo que está en nuestra mente es algo que fuimos aprendiendo, es algo que se nos fue pegando, pero no nacimos con esa serpiente aquí adentro, ¿sí? Entonces, estos dos personajes nos revelan la lucha que va a vivir la humanidad. ¿La lucha con quién? ¿Con alguien que les pega? ¿Con alguien que les mata? ¿Con alguien que les obliga? No, es alguien que les habla. Porque mira que la serpiente solo sugiere. No les pone una pistola, no los obliga, solo les dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y la mujer contesta, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Hay varios árboles, exactamente. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Y entonces respondió la serpiente en el versículo 4, dice, no morirán. Recuerden que el enemigo, uno de sus nombres, es el gran mentiroso, el gran engañador.
Y es como si refuta lo que Dios les había dicho, de este no coman. Sin embargo, la serpiente les dice, no se preocupen, no van a morir. Les dice, ¿sí? Y entonces, mira cómo después dice, Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como dioses, con el conocimiento del bien y del mal. Si Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, entonces ya tenían también la capacidad de comprender el mundo. Pero mira cómo la serpiente los engaña y les miente y les dice, serán como dioses. Y ahí es donde empieza nos enseña también nuestro error inicial. ¿Cuál es el error inicial de la humanidad? Es querer ser como dioses. ¿Qué significa eso? Yo lo puedo hacer, no necesito a nadie, yo lo hago solo, yo puedo bajo mis fuerzas, yo me construí, yo sí sé, de mí vino el conocimiento, de mí vinieron mis hijos, de mí vinieron los negocios, de mí vino el dinero. Es nuestra parte de nuestro error inicial gracias al enemigo. Mira que ellos vivían en el paraíso, no necesitaban nada. Y muy probablemente a lo mejor ya tenían todo el conocimiento, pero él les engaña y les dice, podrían ser como dioses. Y entonces empieza esa batalla del bien y del mal, que de hecho, si ustedes pueden leer cualquier historia de los libros Vedas o de los hindús o de los hebreos o de los musulmanes, en todas las historias siempre hay esta batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Porque desde el inicio de los tiempos ya empezó esa batalla entre conocer lo bueno y lo malo. Eso significa también que estos personajes representan cómo la humanidad también empieza a tener la capacidad para escoger a Dios, o escoger el bien o escoger el mal. Puedo escoger el un lado o puedo escoger el otro. Y me encanta una parte específica de esta historia más adelante, igual en el capítulo 3, en el versículo 11, dice, en el versículo 10, el hombre contestó, para esto Dios les está buscando. Después de que ellos comen el fruto, se sienten avergonzados, sienten algo que no es de Dios. Mira que cuando estaban en el paraíso no sentían vergüenza, pero comen el fruto y se sienten avergonzados y se esconden. Y Dios le empieza a llamar a Adán, Adán, ¿dónde estás? Que no te encuentro. Y entonces el hombre contesta, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo. Es la primera vez que los seres humanos empiezan a sentir el miedo. Es decir, la naturaleza de la humanidad no es el miedo, pero empiezan a sentir miedo por primera vez. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y me encanta esta pregunta que dice el Señor, que le dice Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto que te ordené que no comieras? Mira que, por supuesto, Dios, que es Dios, sabe todo, pero sin embargo siempre pregunta. Y antes de eso, la pregunta que dice, ¿y quién te dijo a ti que estás desnudo? Revela una verdad teológica maravillosa, que es, tú escuchaste una voz que no vino de mí. ¿Quién fue? El enemigo. Por tanto, esta historia nos revela cómo el enemigo en nuestra cabeza, cómo trabaja como una voz, nos dice cosas, para que creamos que Dios es el enemigo. ¿Qué otras palabras de definición de Dios? Amor, generosidad, confianza, que el amor es el enemigo, que la confianza es el enemigo, y que hay que confiar ¿en qué? En el miedo. Que nuestro amigo es el miedo. Pero yo le creí al miedo.
¿Me explico? Y entonces ahí es donde empieza toda la humanidad. Y también al uno le manda un tipo de trabajo y al otro, y en fin, la historia va siguiendo y luego ellos tienen hijos y se siguen más historias para explicar también diferentes valores y diferentes simbologías. Pero hasta este momento, Adán y Eva son la representación de la humanidad, de cómo empieza nuestra lucha con el enemigo interior. Y el enemigo interior se llama miedo. Se llama serpiente. Y a veces esta serpiente se va subiendo todo discurso que esté en tu cabeza o fuera de ti, que sea para atarte, para generarte miedo, para decirte, si haces esto serás como Dios. No necesitabas hacer eso porque ya tenías el Espíritu de Dios. No necesitabas de ese fruto, tenías que confiar en la historia del Señor. Si Él dijo que no, yo digo que no. ¿Sí? Pero entonces el Señor Dios es una persona mala porque les castigó después de eso. No, porque yo te estoy diciendo algo que no te hace bien. Y ya después las consecuencias pues son también por tus actos. ¿Sí? Pero que así desde el inicio se cuenta la historia porque justamente así es como empieza. Era parte de la historia. Parte de la historia es poder conocer también el bien y el mal. Era esa lucha, esa serpiente, para que nuevamente podamos volver a escoger el bien, para poder escoger a Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, bien, hasta ahora lo que hemos conocido, Adán y Eva tienen, por un lado, Adán tiene dos significados. Eva es el nombre que le da Adán una vez que es el símbolo de la vitalidad, de la que va a dar vida, ¿sí? Por otro lado, su forma de crear a estas dos especies, al hombre y a la mujer, está en diferentes momentos porque representan diferentes momentos de la humanidad también, o sea, diferentes, el uno desde lo básico y el otro desde lo que protege, desde lo que cuida, ¿sí? También son los símbolos de justamente del hombre y de la mujer, ¿sí? Son personajes que revelan esa lucha inicial con querer ser como dioses, con la confusión inicial, la duda, el miedo, la vergüenza. Y por otro lado, la primera revelación de comprender cómo actúa el enemigo en nuestra vida. Nos habla. ¿Quién te dijo? Por tanto, el mensaje en esta historia es: escucha la voz de Dios. ¿Y cómo se escucha la voz de Dios? La voz de Dios siempre será una voz de amor, de generosidad, de perdón, de cuidado, de ¿qué otras cosas? De todo lo que sea bueno, de todo lo que sea vida. Todo lo que suene a miedo no es de Dios.